tal amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Buen comienzo de semana. Aquí comienza Verdad y Vida. Denise, ¿qué tal? Buenos días para todos, qué lindo reencuentro con un sol espectacular por estas latitudes. Bienvenido y que Dios te bendiga. Bien, el tema de hoy es acerca de cómo afectan las decisiones, o mejor dicho, eh, qué cosas, qué elementos inciden en la toma de decisiones, que a la postre esta tiene que ver con cómo nos va. Hay gente que cree en el destino. ¿Usted cree en el destino? ¿Usted cree que lo que será, será y nada se puede cambiar y que todo depende del universo, de los astros, cómo se alinean los astros, el sol, las estrellas, y nada depende de lo que usted decide en la vida? Eh, por ejemplo, bueno, usted decide qué profesión va a estudiar, si va a estudiar o no, usted decide dónde va a vivir, en qué casa, en qué ciudad, en qué país. La vida se transforma en una sumatoria de decisiones que vamos tomando desde que empezamos a tener uso de razón y sentido de responsabilidad. Uno va optando. Bueno, ¿de qué forma afectan? Es lo que queremos ver. ¿Y qué es lo que hace que decidamos una cosa y no la otra? Eso es bien importante porque vemos que hoy día, en primer lugar, la gente está muy confundida. En segundo lugar, la gente no sabe qué hacer y toma decisiones equivocadas, motivados por las emociones humanas, emergente de una inmadurez terrible. Entonces, bueno, en primer lugar, Denise, ¿cómo es que una persona empieza a tomar decisiones vos desde tu punto de vista profesional? Bueno, la decisión es, a ver, es un acto de voluntad, ¿no? Yo decido o no decido qué pensar, porque no es solo el hacer, el comportamiento, sino también el, a ver, hacer asidero a lo que pienso o a lo que siento. Es un acto de voluntad, surge de nuestra voluntad y por supuesto, totalmente consciente. Bueno, de ahí podemos decir capaz que hay decisiones de personas que lo tomaron, a ver, muy influido por sus emociones, y las emociones son fluctuantes. Podemos querer mucho o podemos no querer más. Digo, son fluctuantes las emociones. Cuidado, porque sabemos, según la palabra también de Dios, que engañoso y perverso es nuestro corazón y que nosotros mismos no podemos en realidad saber realmente qué hay todo dentro de nuestro corazón. Necesitamos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, para que nos pueda decir qué estamos sintiendo con respecto a ciertos pensamientos o qué guardamos dentro de nuestro corazón que a veces nos determina, por ejemplo, a estar depresivos, a estar con angustia. Y bueno, por ejemplo, la falta de perdón, al tener resentimiento y odio hacia una persona, nos lleva a sentirnos mal, angustiados, depresivos, quienes generan depresiones, etcétera, etcétera. Y las decisiones depende cuáles. Hay decisiones que no implican tanta responsabilidad. Un niño toma una decisión de si confiar en un compañero o no. El niño también tiene una voluntad y puede decidir o no. Pero siempre está dependiendo, está sujeto a sus padres, por supuesto, porque es menor de edad. No podemos hacerlo responsable de determinadas cosas. Por ejemplo, de una mudanza, o a veces como las sociedades ahora han determinado que un niño de 5 años puede determinar si se queda con la mamá o se queda con el papá en casos de separación. Para mí eso es algo aberrante, porque un niño no tiene la condición, la capacidad para poder determinar, ¿verdad?, con quién va a vivir, salvo algunas excepciones como, bueno, si hay caso de violencia física, abuso sexual, obviamente hay ciertas cosas que van condicionando y van determinando esa situación. Entonces es muy importante las decisiones, Freddy, porque somos conscientes más los adultos de qué hacemos, qué dejamos de hacer. Y yo creo que también de qué
le damos asidero, porque hay emociones que realmente a veces tenemos que decir, bueno, basta, se terminó. O sea, a veces tenemos que determinarnos a cerrar ciclos. Hay ciclos que en la vida de las personas siguen, continúan y no les permite avanzar, seguir hacia adelante. Claro está en descubrir qué ciclo tiene que cerrar y qué proceso tiene que terminar en su vida. Obvio, uno mismo muchas veces no tiene las herramientas o la capacidad para poder hacerlo y necesita de otras personas. Pero todo eso, y vamos a ver qué más, influye en nuestras decisiones. A lo largo de la historia reciente, contemporánea, podemos ver ejemplos de personas que tomaron decisiones y cómo le fue. Hoy leí acerca de mi colega, el pastor Martin Luther King, un activista social que logró reivindicar los derechos de la raza negra en Estados Unidos, en un momento cuando era terrible para este colectivo social y étnico, poder vivir en aquel lugar donde realmente los despreciaban en las escuelas públicas, en los centros de salud, en los colectivos, los hacían pagar por adelante y subir por atrás, si iban sentados tenían que ceder su asiento a alguien por ser blanco, en fin, una serie de actos discriminatorios donde lo nombraron a él en el colectivo social para que los representara en una manifestación de, bueno, reivindicar sus derechos, y esto le costó la vida el 4 de abril de 68, hace 55 años, cuando alguien le pegó un tiro cuando estaba en el balcón de su hotel. Y él sabía, en su último discurso había dejado claro que él sabía lo que le iba a pasar, que no iba a llegar a viejo, tenía un costo muy alto, pero estaba dispuesto a hacerlo y su mirada no estaba puesta ni en la fama ni en el dinero, sino en el prójimo y en la vida eterna como cristiano y pastor que era. Pero, por ejemplo, otro caso que es reciente, que este año hubiera cumplido 50 años, me refiero al ingeniero informático Tony Hsieh, que hijo de inmigrantes taiwaneses, obtuvo una beca para estudiar en Harvard, pronto creó una empresa que se llamó Link Exchange, que vendía publicidad por internet, al poco tiempo facturaba 10 millones de dólares por día, luego vendió esta empresa, fundó otra que llegó a venderla a 1.200 millones, se la compró Amazon. En fin, él dijo lo siguiente, descubrí que la felicidad no tenía que ver con sus logros profesionales ni con los millones de dólares. En el papel solo aparecían escenas de su infancia o de su adolescencia, miniaturas familiares, encuentros con amigos genuinos. Pero este hombre decidió, y ahí va la palabra, decidió ser adicto al alcohol, al juego, a las drogas, y esto lo fue desmoronando. Consumía marihuana, ketamina, óxido nitroso en cantidades preocupantes para mantenerse despierto. Él quería vivir sin dormir y sin comer, y cuando murió por un exceso de drogas, se incendió el lugar donde estaba. Su casa era, aunque era una mansión de varios millones de dólares, dejaba las canillas abiertas en la cocina y todos los baños que tenía para sentir el ruido del agua cayendo las 24 horas. No permitía que nadie le dijera nada, ni sus padres ni nadie, hasta que se autoeliminó indirectamente a los 47 años. Y como este señor hay muchos que tomaron malas decisiones a pesar de su inteligencia, a pesar de su capacidad para enriquecerse, para fundar empresas prestigiosas, tomó malas decisiones. Qué pena, ¿no? Sí, lamentablemente también tenemos que decir, determinar que, bueno, las decisiones tienen que ver con la escala de valores de cada uno, ¿no? Para nosotros, la mejor decisión que hemos tenido en nuestra vida es, en primer lugar, es aceptar a Cristo en nuestro corazón y obtener su salvación por gracia y misericordia. Otro dice, a mí no me importa, yo no creo en Dios, mi mejor decisión
fue, no sé, ser arquitecto, digo, de acuerdo también a la escala de valores de cada uno, ¿no? Cada uno por eso se determina en la vida, y el primer también factor que todos tenemos en común, que hace a nuestras decisiones, que determinan, influencian nuestras decisiones, indudablemente, es nuestra familia, ¿verdad? Nuestro ambiente familiar, donde Como vos nacemos. siempre decís, la educación primaria, ¿no? La socialización primaria, porque educación primaria se va a confundir con lo primario de la educación. Después tenemos lo secundario, lo terciario, quienes siguen y continúan. Nosotros decimos socialización primaria, y sí, en realidad nuestros padres o quienes nos criaron, ponen una impronta en cuanto a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y obviamente todo esto va determinando nuestra manera de comportarnos. Los ejemplos que ellos nos dan, nosotros los vamos tomando como valideros, como válidos, y los vamos asimilando también a nosotros mismos. Después, a lo largo de la vida, obviamente, cuando ya estamos más determinados y ya no dependemos de nuestros padres, exclusivamente de ellos, bueno, ya vamos también teniendo nuestra manera de ser, de determinarnos y de decidir. Pero esa primera influencia familiar obviamente nos marca muchísimo, a tal punto que, bueno, hay personas que les cuesta dejar de decidir de acuerdo a esa influencia familiar. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo. A veces no es solo la dependencia económica, que la hay mucho por estas latitudes, sino la dependencia emocional, que lleva también en una dependencia mental. No nos podemos dividir, no nos podemos separar una cosa de la otra. Así que nuestro ambiente familiar, la socialización primaria, nos determina en primera instancia. Luego también nos va a determinar la socialización secundaria, que ahí incluye todo lo que está por fuera de nuestra familia. A algunos le influencia más que otros, porque quizás, bueno, no han tenido una buena formación de su familia, no han tenido valores, no han tenido buenos ejemplos, entonces necesitan sacarlos de algún lugar, y eso lo hacen de acuerdo a sus educadores. Bueno, hay buenos y malos, sus educadores, pero también de sus amistades, con quienes se relacionan. Cuidado, porque esto, la adolescencia y los jóvenes, marca mucho su manera de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Y esto es una alerta también para tener cuidado de nuestros chicos, con quienes se están juntando, con quienes se están relacionando o a quienes están imitando o copiando. Bueno, el sabio Salomón dijo: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay otra versión que dice: enséñale a tus hijos, o más bien, enséñale a los niños a escoger lo mejor, a escoger el camino mejor, a tomar buenas decisiones. Por eso en la infancia de nuestros hijos nosotros los formamos, y como decía Mafalda, la educación tiene que ver con formar a una persona, y la enseñanza con transmisión de información. En los centros educativos les transmitimos información de diversas asignaturas, ¿no? Geografía, historia, matemáticas, etcétera, idioma español. Es información donde el docente, no debería, pero así sucede, se separa el saber del ser. Es decir, no importa si el docente es inmoral, si toma malas decisiones en su vida, pero tiene un título que le faculta para enseñar una materia, 2 más 2 son 4. O cuándo nació Artigas y su vida y obra y demás, que eso lo puede hacer cualquiera, pero el docente se especializa en ese tema, e independientemente de quién sea o cómo sea sus decisiones personales, está facultado por el Estado para transmitir información. Pero en el hogar los padres educamos y formamos a nuestros hijos, de manera que ahí implica el ejemplo que les damos, como bien decía Denise, porque si yo le digo a mi hijo no te drogues, pero él ve que yo estoy con la jeringa puesta en el brazo para una siguiente inyección, o me ve fumando todo el día,
o me ve borracho, evidentemente que no tengo autoridad moral, esa palabra que ya no se usa hoy día, pero que debería seguir estando vigente. La autoridad moral evidentemente emerge de quiénes somos, cómo nos comportamos, no solo donde nos ven, sino también donde no nos ven. Y eso tiene que ver con la integridad de cada uno. El ser íntegro implica cómo actúo donde nadie me ve, pero Dios sí me está mirando. Y bueno, en virtud de eso es que emerge la autoridad moral. Algunos intentan prefabricarla en base a mentiras y engaños, pero como dijo Jesús, no hay nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no salga a la luz. Todo lo que uno es en lo privado, en lo íntimo, termina luego siendo un escándalo en público. Y por eso hoy están saltando tantos escándalos públicos, porque hoy día ya no se puede ocultar lo privado, llega el momento que sale a la luz, ¿no es cierto, Denise? Sí, habíamos hablado acerca de las influencias de quienes nos rodean fuera de nuestra casa. Estábamos también, estaba un poco repasando aquí los pasajes bíblicos. 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ya lo había dicho, ¿verdad? La palabra de Dios. Y Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No lo decimos nosotros, es palabra de Dios y realmente lo estamos viendo y es así, de esta manera. Ya se puede comprobar la palabra de Dios realmente en las realidades sociales que estamos viviendo y de lo cual pertenecemos. Así que bueno, sabemos ese dicho también que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Sí. He sacado de esto, ¿no? Realmente, bueno, tengan cuidado con eso porque con quienes estamos todos los días, con quienes compartimos, ¿verdad? Con quienes nos vinculamos todos los días, obviamente ellos van a tomar de nosotros, pero nosotros también vamos a tomar de ellos. Y hay que tener mucho en cuenta, enseñe esto a sus hijos, enséñele que con quienes estamos nos van a influenciar, cómo pensamos, cómo sentimos y entonces, como conclusión, lo que va a pasar es cómo nos vamos a comportar. Y hoy día en nuestro país, como siempre decimos, se estudia mucho a los filósofos ateos como Nietzsche, ese filósofo alemán, como Carlos Marx, entre otros, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Y todos estos filósofos ateos tenían vidas que dejaban mucho que desear. Carlos Marx se le suicidaron 2 hijas y un yerno, lo echaron de 3 países, vivía de limosnas. Como que no deberíamos tomarlo como referente o ejemplo de casi nada, pero sin embargo cientos de miles de millones de personas a lo largo de estos años que trascendió desde su muerte hasta el día de hoy, lo siguen, lo veneran, creen en sus postulados, en sus escritos y hasta lo adoran y desean tener un régimen como el que él redactó, escribió y diseñó. Lamentablemente la gente no se da cuenta de la importancia de tener líderes o referentes que demuestren en su propia vida que tienen algo digno de imitar. Siguen a cualquiera, señores, porque los emociona con el discurso, les vende un buzón, un obelisco, y la gente está contenta aunque esté engañada, en base a mentiras. Y esto cada vez es más común, por eso el apóstol Pablo profetizaba que en estos postreros días se amontonarían maestros conforme a sus malos deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos chinos, a las fábulas, a las historias. Entonces, el ser del saber debería estar unido, pero está disociado. O sea, una persona puede tener un título universitario y ser un estafador, ser un delincuente, un inmoral, un pedófilo, etcétera, etcétera. Pero como es el doctor fulano de tal,
wow, todo el mundo lo respeta hasta que sucede un escándalo público y ahí no le queda otra que retirarle el afecto. Pero estas cosas hoy día están pasando más que nunca y de alguna forma hace que mucha gente, sobre todo en los artistas del momento, que tienen una vida que deja mucho que desear en su vida personal, pero los adolescentes por miles siguen a estos artistas, aunque estén presos por droga o sean en lo moral muy inmorales, valga la contradicción. Y bueno, todas estas cosas que hoy día están sucediendo como prueba de que estamos viviendo los postreros días, nos tiene que llamar la atención y hacernos detener para pensar un poco y reflexionar sobre este asunto que estamos hablando. Sí, no nos olvidemos también que todo tiene un principio, ¿no? Y el principio tiene que ver con la caída de la naturaleza humana, ¿verdad? El haberse apartado de Dios. Adán y Eva tomaron realmente una decisión, ya que estamos hablando de decisiones, que los llevaron a la caída de la naturaleza humana, a la muerte espiritual y al apartarse de Dios. Pero damos gracias a Dios que Dios siempre toma buenas decisiones acerca de su creación, de los seres humanos que ha creado, y envía a su único Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Dios, y no solamente eso, volver a estar cercanos a Dios a través de Jesucristo. No hay otra persona que nos pueda acercar a Dios, no hay otro camino. Esto no es que todos los caminos nos llevan, no, acá solo Jesucristo es quien nos puede llevar a Dios Padre, y es el que nos reconcilia con Él, el que sana nuestras enfermedades, perdona nuestros pecados, y tenemos la convicción de la salvación de nuestra alma en la eternidad. Y hay algo también en la Biblia que es muy importante, que siempre se está mencionando también a través de la psicología, en 1 Timoteo 4:16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Qué buen, este punto es también muy importante. A veces las decisiones queremos echarle la culpa a todo el mundo, pero en realidad la culpa es de nosotros mismos. Cuidado con lo que nosotros nos determinamos a sentir, pensar y por consecuencia hacer. Cuidado. Muchas veces la piedra de tropiezo somos nosotros mismos, no es otra persona. Claro, no queremos la culpa, no la queremos, no la quiere nadie, ni Satanás la quiso. Le echó la culpa también, ni Eva la quiso, ni Adán la quiso, obviamente, ¿no? Bueno, así nos pasa en la naturaleza humana, tratamos de ver la culpa afuera de otros, pero en realidad muchas veces la culpa parte y es de nosotros mismos. Sí, la culpa a veces va ligada a la responsabilidad. Somos responsables de tomar buenas decisiones. Muchas veces no tenemos la culpa de cosas que nos suceden porque dependen de la decisión de un tercero. Ese tercero puede tener un vínculo laboral, profesional con nosotros, familiar, sentimental, etcétera. Pero bueno, es tan importante en el ámbito de la pareja, de los vínculos sexuales y afectivos. Hoy día se han quitado todos los límites, como que hemos involucionado, ¿no? Porque hoy se habla de que la humanidad ha evolucionado, pero en lo moral se ha involucionado, y no es que el mundo va cambiando, somos nosotros los que cambiamos, y hemos cambiado para mal en términos generales. Ya hoy, como decía el profeta Isaías, a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y bueno, todo depende de la escala de valores que utilizamos, como dijo Denise hoy, para evaluar cada situación y poder discernir qué cosa es buena o mala. Por cierto, como siempre lo decimos, reiteramos y lo seguiremos haciendo, estamos asistiendo a un cambio de moral. El Uruguay, o más bien
todo Occidente, todas las naciones de Occidente se fundaron en base a una moral, a una cultura emergente de la tradición judeo-cristiana, es decir, de la Biblia, de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Ahí se basaron los derechos humanos originales, no las porquerías que hoy nos quieren vender como derechos humanos, porque nada tienen que ver con los originales. Cuando el derecho humano a la vida, que es la madre de todos los derechos, ha sido sustituido en esta nueva moral, que es una moral universal, que promueven los humanistas librepensadores, que por cierto no están fundados en la creencia cristiana, ni en la Torá, ni en la Biblia, ni nada que se le parezca. Entonces, en esta nueva moral universal, que está solo regido por el pensamiento humano, la razón humana, que cada vez se va perdiendo más, la ciencia y la tecnología, tres pilares en donde se fundamenta la nueva moral, es eso, la ciencia, la tecnología y la razón humana. Dios no entra en la ecuación, y porque Dios no entra, la humanidad empieza a tomar decisiones equivocadas, empieza a desviarse cada vez más, al punto que muchos ven estos líderes iluminados que ven como una amenaza para el planeta la cría de vacas, y están promoviendo, por decir algo, que en Irlanda maten 200.000 vacas para no contaminar el ambiente. En Holanda están corriendo del campo a los productores. En fin, una serie de estupideces que le quieren vender a la humanidad, y la humanidad lo está comprando como algo positivo y bueno para el planeta, porque la razón ya se fue al tacho de la basura, señores. Ya se fue al tacho. Y si ustedes no lo creen, empiece a observar de manera objetiva lo que está pasando, infórmese, investigue, y va a ver qué tanta razón nos asiste en lo que estamos diciendo en este programa, que pretende sacar a la luz la verdad para que tengamos mejor calidad de vida, no solo en la presente, sino en la vida eterna, luego de que nos toque partir a la eternidad. Entonces, es necesario que vayamos tomando buenas decisiones, y no podríamos hacerlo si nos desconectamos de la fuente de la sabiduría, que no es un filósofo ateo, por más doctorado que tenga, sino Dios mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y Jesús dijo que compara a un hombre sabio, el que edifica su vida sobre la roca, pese a las vicisitudes de la vida cotidiana, la vida permanece estable, mientras que aquel que se basa en emociones humanas, o en filosofías humanas, o en sentimientos humanos, contradiciendo a la palabra de Dios, cuando vienen los problemas sucumbe, colapsa emocional, mentalmente. Y si no, pregúntese por qué hay tantos suicidios, por qué hay tanta violencia. ¿Qué decís de todo esto? Sí, la maldad ha aumentado en estos tiempos, por eso la Biblia habla de tiempos peligrosos, y sí que ha aumentado. Es el tiempo, bueno, donde la maldad, ¿verdad?, condiciona todas las cosas, porque, bueno, porque cada ser humano, no todos, gracias a Dios, pero la mayoría en nuestro país decide no tener nada que ver con Dios. Y bueno, de ahí entonces la maldad es la que está dirigiendo este mundo, y es muy importante que se pueda entender lo espiritual. La maldad es un espíritu, ¿verdad? Como la bondad, Dios es un espíritu, no es una energía, son espíritus. Y bueno, al rechazar a Dios, así como la desobediencia, la caída que habíamos visto desde el principio de la creación de la humanidad, el tomar cuenta, el escuchar y el hacer lo que el enemigo, el diablo les decía. Hoy en día la gente, sin darse cuenta, porque el enemigo actúa en la oscuridad y vino a matar, hurtar y destruir, gracias que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Nosotros somos los rescatados, y todos aquellos también, Freddy,
que aceptan a Jesús en su vida son rescatados por Jesús y sacados de esa oscuridad. Nos queda poco tiempo para decirle que la primera y más grande decisión que usted puede y debería tomar es la que tiene que ver con el más allá, que también afecta el más acá. Denise lo mencionó al principio, tiene que ver con, en primer lugar, creer en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, reconocer que hemos pecado, usted y yo todos. El apóstol Pablo dijo, todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, aceptar la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Murió, derramó su sangre con la cual nos limpia y nos libera de todo pecado para que éste no nos esclavice más, sino que podamos tener poder sobre el mismo y podamos vivir una vida totalmente saludable. Porque la Biblia aconseja, cuando uno acepta a Jesús, luego tiene una capacidad espiritual que se llama dominio propio, donde uno realmente pasa a ser dueño de sí mismo y ya no es manejado por emociones que son activadas externamente y que nos llevan a tomar esas decisiones equivocadas de las cuales estamos hablando. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, no las ganas de seguir hablando de lo maravilloso y milagroso que es el Señor. Hoy es tu día, acéptalo en tu corazón. Que Dios les bendiga y mañana nuevamente estaremos en este mismo canal. Continúe con esta transmisión porque hay mucho más para ver y saber.